Imágenes de esta noche proyectadas en la fachada de Palacio Nacional y en otros edificios públicos con el lema "El INE no se toca". Imágenes de este martes en que la iniciativa de reforma electoral del presidente López Obrador fue derrotada. La iniciativa para crear un INE transformado. Y es que hoy en la Cámara de Diputados, Morena y sus aliados presentaron la iniciativa. El presidente López Obrador, como se preveía, no alcanzaron los votos y la iniciativa fue desechada. Ahí está el tablero de votaciones y ahí se ve cómo los 69 diputados del PRI votaron en contra. De ellos dependía la suerte de esa iniciativa y cumplieron su palabra, votaron en contra. Todos los priistas, como habían dicho, como se habían comprometido a hacerlo, votaron en contra. Se necesitaban 2/3 partes de los votos, pero PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano se encargaron de que eso no ocurriera. Ganaron. Señor presidente, le informo que se emitieron 269 votos en pro, una abstención y 225 votos en contra. No hay mayoría calificada. Se desecha el proyecto de decreto. ¡El INE no se toca! 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 Buenas noches. La iniciativa del presidente López Obrador, la que provocó la gran movilización ciudadana del 13 de noviembre, fue derrotada. Pero también, tal y como el presidente y Morena habían adelantado, no se iban a quedar con los brazos cruzados llorando la derrota. Hoy mismo, después de perder la gran batalla, la constitucional, pusieron en marcha su plan B. Antes de que empezara la sesión para celebrar que el INE no se toca, llegó el plan B del presidente con cambios a diversas leyes electorales. No, yo no marco ninguna agenda, yo lo único que hago es cumplir con la instrucción del presidente que por mi conducto presenta esta iniciativa. Diputados y consejeros del INE alertaron que ese plan B estaba escrito con B de venganza. La presentación de la reforma se convirtió en defensa de posiciones partidistas. Reconozco desde aquí a los priistas, a los panistas, a los perredistas, a los de Movimiento Ciudadano que hemos dado la batalla en el Congreso. Hay que acabar con el presidencialismo rancio que tanto le ha hecho daño a este país. Cuando el poder pierde los estribos, lo épico termina por ser patético, compañeros. Y hubo advertencias, recordándoles a los morenistas que son ellos quienes más reclaman la justicia que les regatean en su partido, acudiendo al Tribunal Electoral que hoy quieren destruir. He visto el clima de odio que se construye contra Monreal. Vi cómo le escupieron a Marcelo Ebrard en la marcha que organizó el Estado. No podemos poner en peligro la certeza de la elección presidencial del 2024. El INE no es Lorenzo Córdoba. El INE ya estaba antes de Lorenzo Córdoba. La cuarta transformación es la etapa más baja de nuestro desarrollo político, de nuestra democracia. Su plan B va a terminar en los tribunales, pero en el 24 se acaba la gran pesadilla. Morena y sus aliados cerraron filas y acusaron a la oposición de obedecer a un patrón. Dirigentes de esa coalición son empleados. Defienden eso, defienden el dinero, el negocio de unos cuantos. Y le mandan mensajitos a Marcelo Ebrard, a Ricardo Monreal, quisieran un rompimiento y los vamos a hacer picadillo en las urnas. Y aunque saben que el B es un plan que toca, trastoca y retoca al árbitro electoral, los panistas celebraron. Ustedes no quieren árbitros imparciales, quieren árbitros afines. Y eso es un balazo a la democracia de este país. Nunca mejor llamado, Plan B.
que es B de berrinche del presidente, B de borregos, si aprueban este nuevo capricho. No solapen nuevamente que les pisotee, no carguen con esa vergüenza. Y en eso estaban los diputados, pero hace unos minutos mandaron a receso. ¿En qué consiste el plan B? Hoy se conoció, apenas hoy, ni el INE ni el Tribunal Electoral podrán cancelar candidaturas. Son algunos de los puntos. Por faltas graves se proponen sanciones proporcionales y ya no que se pierdan candidaturas, como con Félix Salgado Macedonio. La iniciativa propone también cambios de forma y estructura y funcionamiento del INE y el tribunal. Propone fusionar oficinas, reducir tiempos de capacitación de ciudadanos. Con esta iniciativa, la urna electrónica no solo será un proyecto del INE, tendrá que intervenir también el CONACYT. En fin, y en cuanto a recursos, la iniciativa elimina todos los fideicomisos del INE y obliga a que en un plazo de 6 meses todos los sueldos en el INE sean menores a los del presidente. Ahí se van a quedar las cosas. Difícilmente de aquí a que termine nuestro programa se procederá a la votación, pero mañana aquí tendremos la crónica, la continuación de este largo martes en Cámara de Diputados. En otras cosas, la presidenta de la Asociación Causa en Común, María Elena Morera, difundió un video donde se ve el trato que le dan soldados del ejército a un detenido. Esto fue en un operativo en Culiacán. Consultamos con la Defensa Nacional, nos respondieron que desconocen el video, pero se comprometieron a investigarlo y en su caso a proceder conforme a leyes y reglamentos del Ejército. Esta tarde fueron asesinados 2 personas en el Boulevard Luis Encinas de la colonia Miramar. Hoy cayó la violencia en Guaymas, en Sonora. De acuerdo con la Fiscalía del Estado, fue un ataque directo. Uno de estas 2 personas tenía antecedentes penales, robo de vehículo, robo con violencia. Además, dentro del auto se encontraron 2 armas y droga. El ataque, los balazos, provocaron pánico entre quienes estaban por ahí. Incluso en un kinder cercano, los niños tuvieron que resguardarse otra vez en una imagen que tristemente comienza a hacerse familiar. Very good, everyone. Stay down. ¿Cuántas veces? Ya van 3 o 4 veces que vemos esa imagen. Bueno, hace unos 5 meses, el 12 de julio, presentamos la crónica extraordinaria que hizo nuestro compañero Efraín Argüelles de una balacera que se dio en la salida a Cuernavaca, en la carretera México-Cuernavaca, en la zona de Topilejo, un enfrentamiento entre integrantes del cártel de Sinaloa y policías de la Ciudad de México y que dejó 14 detenidos. Se escuchan de fondo precisamente las detonaciones, los disparos de arma de fuego, un arma posiblemente larga. Estamos prácticamente cubriéndonos con el personal de la Guardia Nacional. Siguen los disparos escuchándose de fondo. Hay un helicóptero de la Secretaría de Seguridad Ciudadana sobrevolando la zona. Está cerrada la carretera federal México-Cuernavaca a la altura del kilómetro 28. Bueno, eso fue en julio. Hoy 49 reos fueron enviados de la Ciudad de México a penales federales, entre ellos parte de los detenidos del cártel de Sinaloa que participaron en sobre quienes fue la autoridad en aquel operativo de Topilejo del 12 de julio, van a ir a penales de más alta seguridad. Por cierto,
y esto nos alegra. Mañana nuestro compañero, reportero, querido compañero Efraín Argüelles va a recibir uno de los premios nacionales e internacionales de periodismo que entrega el Club de Periodistas de México. Esto por esa crónica que transmitimos aquí. Felicidades, felicidades, Efraín. Son 23 ya las personas que han muerto en Durango por el contagio de meningitis micótica. Los directivos y administrativos de los hospitales pues tienen órdenes de aprehensión, pero no los han podido detener, mientras las mujeres temen estar contagiadas y llegan a los hospitales para hacerse pruebas con la esperanza de no dar positivo, en este caso positivo a meningitis. Pequeños grupos de mujeres llegan todas las mañanas al área de urgencias del Hospital 450 de Durango. Llegan con la duda en el rostro, voluntariamente y con la esperanza de salir negativas a la prueba de meningitis micótica que hoy cobró la vida número 23 en este hospital. Me alivié en uno de los hospitales que están cerrados el día 29 de julio. La verdad yo no tengo síntomas, pero sí he escuchado que es mucho mejor venir a prevenir. Mi nombre es Cintia López. Cintia, ¿cuándo porque tuviste intervención quirúrgica? ¿En qué hospital? Yo me alivié una cesárea el 19 de octubre en el Santé. No tengo ningún síntoma, pero sí estoy preocupada. ¿Cuándo? ¿En qué hospital y cuál es la fecha de tu cesárea? El 2 de julio en el Hospital del Parque. ¿Usted también viene por la duda? Sí, también. ¿Cuándo tuviste a tu bebé? El 15 de junio. ¿En qué hospital me dijiste qué? En el Hospital del Parque. ¿Algún síntoma? Hasta ahorita no, gracias a Dios no. Tras un par de horas en el área de evaluación, solo Diana Laura fue considerado caso sospechoso. Ella tendrá que regresar. Las demás, solo si presentan síntomas. Como soy del Hospital del Parque, sí me tienen que hacer la función lumbar. ¿Qué te hicieron ahorita? Ahorita me hicieron la tomografía y unos estudios de laboratorio. Detrás de ella salió Rachel, de 20 años de edad, un caso sospechoso de meningitis micótica distinto. Ella fue operada de la vesícula en junio, pero en este mismo hospital. No había acudido a checarme porque habían comentado que era por clínicas particulares y cosas así, pero pues a mí me operaron aquí en el 450 y por eso hasta ahora vine. Dolores de cabeza, el oído, fiebres. Me voy nerviosa, con mucho miedo. Otro caso de otro hospital que también llegó hoy hasta las puertas del Hospital 450 es el de esta joven que se identificó como Vallejo. Resguarda su identidad porque su familia no sabe que se ha realizado una prueba de meningitis micótica. Ella acudió por sus resultados. Se hizo la prueba hace 15 días. Vine voluntariamente porque en la clínica donde me practicaron la cesárea y todo ya hubo un caso y desgraciadamente la persona ya falleció. ¿Qué clínica fue? San Juan Bautista. Esa clínica no estaba mencionada en las 4. No. Consultamos con el gobierno de Durango si hay casos confirmados de meningitis micótica en esta clínica privada, la San Juan Bautista. Y la respuesta es que hasta ahora solo tienen registrados en los 4 hospitales privados asegurados por la Fiscalía. Estos son El Parque, Santé, San Carlos y Dicaba. Todas llegan porque están preocupadas, porque quieren acceder al tratamiento preventivo contra la meningitis micótica a tiempo. Ese tratamiento que ha anunciado el gobierno de Durango que cuesta 120,000 pesos, que para ellas sería impagable. Y ante esto solo queda repetir la pregunta que hicimos tantas veces en los días duros de la pandemia. ¿Por qué? ¿Por qué estos contagios en hospitales de Durango? ¿Por qué? Claudia, buenas noches. Ciro, buenas noches. Cambiando de tema, 6 estaciones de la línea 2 del metro en Monterrey hoy están cerradas. El gobierno de Nuevo León dice que por daños estructurales. Esta es la imagen.
El gobierno asegura que la intención es prevenir una tragedia, el colapso de la parte elevada. Esa es una recreación. Es correcto. La caída de algún tren, como lo vemos en esta recreación. Una tragedia, vaya, como la que ocurrió en la Ciudad de México con la línea 12. El gobernador Samuel García decidió publicar este video para mostrar lo que hubiera ocurrido si el metro continuaba operando en esas condiciones. La imagen es muy obvia y aquí sí se actuó con tiempo para evitar una volver tragedia. A ver. Pues un aprendizaje de lo que ocurrió en la Ciudad de México. Así Vamos es. a suponer que todo esto es serio, parte de la base de estudios sólidos de ingeniería, y eso habría ocurrido, dice la autoridad de Nuevo León. En caso de no cerrar estas 6 estaciones. Bueno. ¿Qué dijo Habría también? ocurrido lo de mayo del año pasado en la Ciudad de México. Así es. ¿Qué dijo? Por ello aseguraron que van a permanecer cerradas y se instaló para esto un circuito de autobuses para dar atención a los usuarios de esta línea y se vean mínimamente afectados. El servicio va a ser gratuito, es gratuito, va desde la estación Sendero en Escobedo hasta General Anaya en Monterrey. También calcularon que 2 estaciones podrán reabrir quizá en enero o febrero y el resto entre marzo y junio. Vaya imagen. Sí. Y esta noche, Ciro, se cumplen también 5 días del bloqueo que mantienen habitantes de San Gregorio Atlapulco y Santa Cruz Acalpixca en Xochimilco. Por un lado, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, insiste en que no se está buscando privatizar la tierra como acusan los vecinos de estos 2 pueblos. Dijo también que hubo una mala difusión sobre las obras y un mal uso de la fuerza pública cuando se intentó desalojarlos el viernes. Pero por otro lado, ellos aseguran que el gobierno los va a dejar, sí o sí, los va a dejar sin agua y fueron muy claros, no se van a retirar hasta que detengan las obras. La crisis de Xochimilco. Hoy Veremos el cuánto presidente tiempo dijo más. que no se va a actuar contra estas personas de los bloqueos, pero en fin, A ver si no hay se algo. resuelve el problema. No se resuelve y por lo pronto no se resolverá. Y esta mañana, vaya terrible accidente el que se registró sobre Periférico Sur, aquí en la Ciudad de México. Un camión con turistas se impactó contra uno de los pilares desde carriles centrales. Un accidente que dejó un muerto y 55 personas heridas. El camión venía de Ciudad Satélite con dirección a las trajineras de Xochimilco. El chofer fue detenido. Hasta este momento se desconocen las causas del accidente, pero la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México investiga al chofer tanto por homicidio como por lesiones culposas por tránsito. Y hoy, la expresidenta y actual vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, fue condenada a 6 años de prisión y la inhabilitación para ejercer cargos públicos por corrupción. De por vida. Inhabilitada de por vida. Inhabilitada de por vida. ¿De qué la acusan? De otorgar contratos de obras públicas a un amigo de su familia durante su gobierno entre 2007 y 2015, porque la mitad de estas obras nunca se terminaron y calculan que esto provocó un daño al erario por $1.000 millones. Pero una cosa, Ciro, es la condena. Otra, el que Cristina Fernández de Kirchner no va a pisar la cárcel. ¿Por qué? Porque la señora tiene fuero y todavía puede apelar ante la Corte Suprema, es decir, puede postularse en las próximas elecciones presidenciales el año que viene, por lo menos sí, porque hoy tras el fallo dijo que no será candidata, falta un año. Presidente acusado de corrupción, lo vimos en Brasil y ahora Lula es presidente, veremos a Cristina Kirchner. Veremos a Cristina Kirchner. Y a esta sentencia, pues una de las reacciones fue la del presidente López Obrador. Escribió vía Twitter: expreso mi más amplia solidaridad con la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández. No tengo duda de que es víctima de una venganza política y de una vileza antidemocrática del conservadurismo. No que no se intervienen las decisiones de otros países. Pues esta es la decisión de la autoridad judicial de Argentina. Pero bueno, la amiga Cristina Kirchner. Gracias, Claudia. Ciro, Gracias. no me puedo ir. La amiga de ellos. No nuestra, sí. Eso es importante aclararlo. A ver. Oye, por cierto, había diputados de Morena que querían declarar persona non grata a Messi, pero bueno, vámonos ya. Vamos, ya nos tenemos que ir. Pero no me puedo ir. Sí, Dame un minuto A ver, más, venga. porque tenemos que ver esta imagen. La Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado reconoció al ingeniero mexicano Álvaro Ríos Poveda y a 2 soldados ucranianos, Ole Olovchenko y Danilo Kubariev.
Ambos, víctimas de la guerra, perdieron una de sus extremidades en combate y decidieron someterse a la aplicación de prótesis inteligentes creadas por el ingeniero mexicano Álvaro Ríos, que se mueven con el impulso cerebral. Una colaboración que además se logró gracias al apoyo de empresarios ucranianos que radican en México y que apostaron a las nuevas tecnologías con ingeniería 100% mexicana. Felicidades, qué Gran bueno, imagen. qué bueno, buena noticia. ¿Ya? No me puedo ver, ir. venga. Es que hoy se dio a conocer rápidamente, hoy se dio a conocer el resultado de la elección que estaba pendiente en Estados Unidos para definir el futuro del Senado. Más de un mes después. Más de un mes después, Sí. y resulta ¿Quién que ganó? los demócratas retuvieron el último escaño que estaba en juego. Y con eso ganan el del el estado de Senado. Georgia. Se quedan con la mayoría en el Senado. ¿Con cuántos se quedan? Se quedan con 51 escaños contra 49 republicanos. Iban a perder, decían que iban a perder. Estaban Por lo menos. 50-50 y con esto quedaron 51-49. Bueno, ¿ya? Ya, ahora sí. Buenas noches. noches. Claudia. Israel Vallarta, el supuesto líder de la banda de secuestradores Zodiaco, va a seguir en prisión preventiva luego de que una juez federal rechazara modificar la medida cautelar que lo tiene en la cárcel, en el penal de alta seguridad del Altiplano. Vallarta, acusado de secuestro y detenido junto a la francesa Florence Cassés, lleva 17 años en prisión esperando sentencia. El Instituto Federal de Defensoría Pública, que lleva su caso, informó que va a apelar la decisión. Hacemos una pausa, regresamos con David, con la aerolínea de los militares, con los pleitos con Estados Unidos. En fin, volvemos con él, con estos y otros temas. Volvemos. La IATA, la poderosa Asociación Internacional de Transporte Aéreo, en voz de su director, el señor Willie Walsh, aseguró que la creación de aerolíneas dirigidas y administradas por parte de un gobierno, como pretende hacerlo el mexicano, son decisiones que generalmente obedecen a una agenda política más que a una comercial. Esto lo dijo cuando le preguntaron sobre el anuncio de ayer del presidente López Obrador de lanzar una nueva aerolínea, quizá con el nombre de Mexicana, operada por el ejército. El señor Walsh afirmó que en la mayoría de los casos se trata de iniciativas que no son redituables ni suelen estar bien administradas. El señor Walsh, David. Inteligente, piensa lo mismo que el padre del análisis superior. Lo dijiste ayer. Lo dije. No hay ninguna razón para que una línea aérea paraestatal pueda funcionar. El riesgo es que vamos a venderles boletos a los fifís que tienen para viajar en avión, que pueden viajar en avión, y si hay pérdidas las va a terminar pagando todos los mexicanos. Y otra que también tengo razón es Raquel Buenrostro se quiere ir a penaltis. Raquel Buenrostro ya quiere cerrar el partido. Como Marruecos. Y quieren irse a penaltis al estilo Marruecos. Nada más que es España. Quiere cerrar el partido como si fuera Marruecos. Ya vámonos a penaltis. Cerremos, ojalá antes de la reunión Por de los la presidentes. negociación con Estados Unidos. Sí, y antes de Canadá. la reunión de los presidentes del 8 o el 9. Tengamos un acuerdo sobre el tema eléctrico. Y ya. Sin embargo, Catherine Tai es como el portero de Marruecos, como Bono. Catherine Tai es la secretaria de Economía de los Estados Unidos. Hoy dice, no vamos a negociar nada fuera del Tratado de Libre Comercio. La estrategia de México ha sido llevar muchas cosas sobre la mesa y decir, les cambiamos piezas. Estados Unidos sigue en lo que ha dicho el padre del análisis superior desde hace ya varios meses. La disputa es, ¿hay trato discriminatorio, trato desigual para las empresas de Estados Unidos Del y de sector Canadá energético en el TEMEC o no? Esa es la discusión. Y tú dices que sí lo hay. Claro que sí. Oye, a ver, ves a Pemex y ves a Trato CFE. discriminatorio porque la autoridad mexicana favorece a Pemex y favorece a la Comisión Federal de Electricidad. Ese es el punto. Ese es el punto. Sí. Y Raquel Buenrostro ha querido llevarles, oigan, si tratamos otro tema y le metemos otro. Y no. Hoy es claro que nos vamos a ir a penaltis. Nada más que Catherine Tai se parece más a Bono y Raquel Buenrostro. A los delanteros españoles. A los delanteros españoles. Nos vamos a ir a una controversia y en una de esas, Ciro, llegamos a la reunión de presidentes o no se da la reunión de presidentes. Por esto. Simple y sencillamente porque México decide, por Estados Unidos decide irse al panel antes de la reunión de presidentes.
para divertir el fin de año, Ciro. Remátala, David. Un acto de justicia social es que el ISSSTE y el IMSS ahora reconozcan los derechos de las uniones del mismo género, un tema que desde principios de este siglo se estaba tratando y al cual se había negado IMSS e ISSSTE. Qué bueno que ya le puedan dar derecho a sus parejas sin importar el género. Hacemos una pausa y regresamos ahora sí con los penaltis de veras y con más con Javier Alarcón. Volvemos.